Bien, este proyecto de documental sobre los pueblos originarios del norte de nuestro país, concretamente hoy localizados en la provincia de Jujuy, tiene 3 etapas de consideración. El primer aspecto a considerar es el etnográfico, es decir, la distribución de la población indígena según las comunidades en las distintas regiones en las que podemos dividir a grandes rasgos la provincia de Jujuy. El norte de la misma, la puna de Atacama, denominada así porque esa gran meseta de altura fue poblada por los atacamas, la quebrada de Humahuaca, que es el paso obligado para comunicar al resto del país con el Alto Perú, donde estaba habitada por los Omahuacas, de ahí su nombre, y finalmente el valle donde está hoy emplazada la capital de la provincia, San Salvador de Jujuy, donde, como veremos, había collas y muchas otras comunidades. El primer carácter que vamos a tomar es una descripción de ubicación del contexto histórico. Hace ya 12.000 años, según estudios de arqueólogos y de otros científicos de otras disciplinas, había comunidades originarias en América. Muchas de estas evolucionaron a tener agricultura en un periodo muy temprano. Hace ya 2.500 años que registraron estos científicos la radicación de muchas comunidades que se dedicaban a la agricultura, llegando a cubrir cerca de 4.000 hectáreas de sembradíos. Es decir, que 2.000 años antes de que Colón pisara América, había culturas que desarrollaban la organización social sedentaria, probablemente ya desde el Bajo Neolítico, para practicar la agricultura y radicarse en esa zona. Se cultivaba, como vimos también en nuestra expedición, el cultivo en terrazas que escarpaban la ladera de la montaña, algo que hoy puede ser considerado de tecnología avanzada para la agricultura. 2000 años antes de que los españoles llegaban, estas comunidades lo practicaban. Finalmente tenemos el periodo previo a la llegada de los españoles, donde luego de la muerte del Inca Cápac, Huáscar y Atahualpa se disputan la herencia del trono, algo que fue aprovechado y fue una constante de la dominación española y la dominación blanca sobre el indio por las divisiones internas que tenían estos pueblos. Esa fue una de las razones que explica la rápida conquista, por lo menos del Cusco, del Perú. En las zonas donde nosotros hemos investigado, en la zona de Jujuy, muchas de estas comunidades establecían algún tipo de acuerdo con el Inca mediante los arreglos de negocios o pactos que celebraban con el Inca los curacas locales. Otros eran dominados por los guerreros del Inca. Cuando llegan los españoles, la primera impresión que tiene Núñez del Prado es aprovechar estas divisiones para lograr dividir la resistencia indígena y confirmar la dominación española. Ya en la época cercana a la Guerra de la Independencia, a la emancipación, hubo un movimiento poderoso liderado por Túpac Amaru en el centro del Perú, que llegó incluso a hacer tambalear el poder español a fines del siglo XVIII. De allí muchos movimientos guerrilleros y aún hoy hasta bandas de rock en Estados Unidos llevan el nombre de Túpac Amaru. Cuando llegamos a Jujuy, como todos saben, la organización barrial liderada por Milagro Salas lleva también este nombre, el de Túpac Amaru. También lo llevaron el movimiento guerrillero Tupamaru, de ahí venía el nombre, que operó en la República Oriental del Uruguay en los años 70. Allí en Jujuy hemos descubierto que existe una poderosa base social compuesta por población indígena, y precisamente distinguimos que Milagro Sala es fiel heredera de aquel liderazgo étnico que llevó adelante la rebelión de Túpac Amaru. Muchos vieron en la sociedad jujeña que este liderazgo se constituía en algo que podía ser una réplica del liderazgo de Evo Morales en Bolivia, y eso hizo que Morales, el Morales gobernador de Jujuy, estableciera una suerte de alianza con todos los partidos en sus salas conservadoras para poder vencer electoralmente. Visitamos a Milagro Salas en la cárcel, estuvimos con diputados nacionales y establecimos un plan de acción llevando adelante la experiencia del documental de entrevistar a la base social, a la gente común. Esto respecto a la organización barrial Túpac Amaru.
La organización Tupac Amaru desarrolló un amplísimo movimiento social y político y sus acciones cubrieron diversos frentes, pero fundamentalmente el de los planes de viviendas sociales. Junto a esto, debemos recordar que cada uno de los barrios, sobre todo el más populoso, el que se halla en Alto Comedero, contiene también predios donde fueron diseñados y construidos otro tipo de instituciones que atendían fines específicos. Hay una escuela para 3 niveles de una importante dimensión y para albergar a centenares, tal vez miles de alumnos. Hay centros deportivos muy bien diseñados y construidos para albergar también a centenares y miles de adolescentes y niños, es decir, escolares de distinto nivel educativo. Es importante destacar también de que hay hospitales, cines y otro tipo de obras que llevaban dentro del movimiento la intención de nuclear socialmente, pero sin perder la identidad del origen cultural del pueblo originario, lo que incluyó la construcción de templos de antiguas tradiciones incaicas y de los pueblos originarios. También vimos que contrasta aquellas fotografías y filmaciones de estas construcciones, de estos predios cuando estaban en pleno desarrollo y con la presencia de miles de niños y adolescentes disfrutando de los ciclos educativos y de esparcimiento, con el estado actual de las mismas, que tiene una imagen de abandono, falta la limpieza y el desmalizado, producto del abandono en que quedaron luego de que fueron intervenidas por el gobierno a partir de la prisión de Milagros Sala. Entrevistamos a un lugareño allí de Alto Comedero, de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en la capilla de San Martín de Porres, que fue testigo no solo del desarrollo de estas obras, sino también de la historia de la institución y su impacto social y político. Estamos aquí con nuestro amigo Laguna, dentro de uno de los centros recreativos y deportivos que creó la Tupac Amaru, liderada por Milagros Sala. Si ustedes ven aquí, esto no está emplazado en un country. Todas estas instalaciones, todo este inmenso espacio natatorio para chicos de diferente edad, está instalado en un barrio humilde, que es como van a ver después cómo lo circundan las viviendas hechas por el proyecto social que tenía la organización. Yo creo que en Toda Esperanza no hay un complejo deportivo de estas dimensiones, por lo menos en natatorio, como ustedes pueden ver. Hacia el final, a ver, ¿por qué no me lo describe un poco, don Laguna? ¿Allá donde dice que podría estar el cine? El cine, hay un hospital de autogestión, hay el teatro también, ahora el teatro hizo. Y con todo el trabajo que ella hacía con las organizaciones sociales, aquellos jóvenes que estaban marginados, ellos llamaban. Lo que traía de la calle. Exactamente. Con eso trabajaba ella. Esto se llenaba de chicos. Exactamente. Lleno total. Veo que el complejo tiene unas dimensiones enormes y está muy bien diseñado y construido. Y ahora, sí, todas esas viviendas que vamos a dar vuelta para ver un poco. Todas estas viviendas se hicieron con ese sistema, me dice. Con ese sistema, sí, exactamente. De la bloquera. Con la bloquera, que ella tenía la fábrica de bloquera, las cooperativas que ella formó con todos estos jóvenes, lo hacían. Y todo este, digamos, estos terrenos donde hicieron las viviendas, antes que había acá, ¿era algo público? No, todo era monte, terreno baldío. Baldío. Exactamente. Y edificó todo para... Exactamente.
El segundo aspecto del documental va a tratar sobre la obra de un misionero, un sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, llamado Mariano Sacovich. El padre Mariano Sacovich se ordenó en 1965, al calor de la renovación postconciliar del catolicismo, es decir, cuando ya estaba en pleno desarrollo y en la fase final de sus conclusiones, el Concilio Vaticano II. Una de las consecuencias más inmediatas de este concilio fueron la encíclica Popularum Progressio, Desarrollo de los Pueblos de Pablo VI, y la celebración en Medellín, Colombia, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que interpretaba la renovación del catolicismo del Concilio Vaticano II para la realidad social, política y económica de Latinoamérica. En base a esta poderosa etapa de renovación y de debate interno de la Iglesia, surgieron corrientes de sacerdotes, grupos y asociaciones. En los años 70, por ejemplo, el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, y hoy en la actualidad, cuya obra pudimos ver, un grupo de sacerdotes denominado Curas Opción por los Pobres, que trabajan directamente con la pobreza. Volviendo al planteo de nuestro descubrimiento, digamos así, de la obra del padre Mariano Sacovich, estuvimos recorriendo un barrio denominado Alto Comedero. Es una especie, para describirlo en palabras simples, como de conurbano de la ciudad San Salvador de Jujuy. Tiene aproximadamente una población de 100.000 habitantes, es decir, que es una populosa barriada, y está caracterizada por población indígena, por sectores muy empobrecidos, por población itinerante que viene de Chile, de Perú, pero sobre todo de Bolivia, y fue donde actuó el padre Mariano Sacovich con la Pastoral de la Salud y fundando comunidades barriales en sectores muy abrumados por la pobreza. Esto coincidía geográficamente con el territorio, para describirlo así, geográficamente de actuación de la organización Tupac Amaru que lideraba Milagros Salas. Y vimos también las comunidades que creó el padre Mariano Sacovich, por ejemplo, donde entrevistamos a los que fueron sus colaboradores de la Pastoral de la Salud y de la Pastoral Social de la Pobreza. Estas comunidades se llamaban, por ejemplo, Virgen de la Parroquia de San Martín de Porres, Parroquia de Loreto, Parroquia Santa Mónica. Eran pequeños templos que él iba creando, que iba fundando en las distintas partes de Alto Comedero y que las construía con esos bloques típicos de cemento que eran la base de los ladrillos que la organización Tupac Amaru utilizó también para hacer las barriadas humildes. Este contacto con la pobreza y esta memoria que dejó el padre Mariano Sacovich, lamentablemente desaparecido en julio del 2016, fue uno de los testimonios más fuertes que encontramos, porque desde el punto de vista de la misión que siempre se propusieron los verbitas, es uno de los exponentes más claros desde el punto de vista de identificarse con la necesidad de auxiliar al necesitado, y en Alto Comedero, donde también trabajó la organización de Tupac Amaru, dejó una huella, una memoria, un recuerdo emocionado que ustedes van a poder apreciar durante la exposición de distintos testigos que entrevistamos allá en Alto Comedero. Trabajamos a nivel capilla, o sea, San Martín de Porres, parroquia, o sea, la parroquia de Loreto, diócesis, o sea, allá la iglesia catedral. El padre Mariano era un hombre muy activo, muy generoso, muy estar presente en todo. Habrá estado acá 10 años. 10 años. 10 años. Y respecto a lo que me decía de la actividad pastoral de él, otro testimonio que tengo es que cuando aquí estaban haciendo, en esta zona, un homenaje, como una ceremonia que se hace aquí, que es devolver el nutriente a la Pachamama, y lo esperaban con una comida, y bueno, entonces él sugirió llevar a donde había hambre, donde había gente que necesitaba. La comida que le dábamos a la Pachamama. ¿Esa ceremonia se sigue realizando aquí? Sí. ¿Tiene una fecha especial? Bueno, en ese tiempo lo hacíamos siempre ahí, en la misma capilla de San Martín de Porres. Ahí hacíamos el pozo y bueno, íbamos todos, rezábamos, le damos de comer a la Pachamama. Pero acá en general, en Jujuy,
la gente es muy solidaria. Y generalmente aquí, en este barrio, en este grupo habitacional, la gente va a misa. El padre Mariano andaba en su bicicleta hasta la punta, ya hasta las 18 hectáreas, llegaba hasta las 30 en bicicleta. Él iba y volvía en bicicleta tranquilamente. Y Mariano iba con usted a los nosotros, hospitales. Siempre. Hemos ido a los hospitales, al Hospital Pablo Soria, al Hospital de Niños, hemos ido a la radio, porque los chicos querían conocer un poco para también aprovechar el momento y ver qué vocación podían encontrar dentro de la Pastoral de la Salud, dentro de la iglesia. Ahí y en todas las capillas que hay acá, porque hay como 16 capillas acá en Alto Comedero. Hay muchas. ¿No? Bueno, cuando él estaba había menos, pero ahora vamos hasta allá, hasta San Antonio, A los Alisos. Con él, la última vez que lo vi, fue cuando lo llevaron porque estaba enfermo. Y el padre Mariano siempre al lado de nosotros, él siempre estuvo al lado de nosotros. Y nosotros hacíamos la misa, todo con el padre Mariano, todo era una piecita acá que era el obrador de la gente que habían hecho el barrio. Entonces era una piecita chiquitita de chapa y ahí empezamos a dar las misas, a hacer bautismo y hasta casamiento hicimos ahí en esa piecita, ¿no? Con el padre Mariano. A celebrar la misa con unas zapatillitas de tela, ¿no? Ya agujereada todo, y siempre limpita, ¿no? Siempre higiénica, todo así. Su pantaloncito surcido, color beige, lo recuerdo muy bien, una remerita roja, era hincha Independiente, una gorrita roja, hasta su bicicleta era roja. Entonces, le digo a mi esposa, mirá, le vamos a dar un calzado al padre Mariano. Bien. Aprovechamos la misa, termina la misa. Padrecito, le digo, te queremos regalar el corazón. Lo miro así y dice, chique hermoso que está, dice. Ahí vos, dice, vení. Uno que estaba sentado en la primera fila de la misa. Sí, padre, dice, probate si te anda, dice. Si te anda vos, me anda a mí, dice, ¿no? Entonces, prego al Señor, anda bien, dice. Bueno, a vos te va a hacer más falta que a mí. Dice. Acá en Jujuy hay una tradición que es muy fuerte, que se hace la Pachamama Santa Tierra, que le llaman. ¿Sí? Acá se da de comer la tierra en agradecimiento a Dios por todo lo que uno consume, ¿no? De la tierra, sea el alimento del pasto que alimenta al animal. El animal es una cadena alimenticia para el ser humano. Me acuerdo un día estábamos en la capilla de San Martín de Porres, una mañana cocinando, lo habíamos invitado al padre Mariano para que venga y dé la bendición a esa comida y participar de este ritual que se hace acá en Jujuy, ¿no? Referente a dar de comer a la Madre Tierra, en agradecimiento a Dios, ¿no? Entonces vino el padre Mariano y toda la gente, viene el padre, y llegaba él con su bicicleta, haciendo sonar su timbre siempre, ya se le escuchaba en la cuadra el que venía. Ya así, llegó él así, padre, le estaba esperando por la bendición de la comida, dice, y que compartamos la Pachamama. Y recuerdo clarito que se paró y dijo, con estas palabras así, ¿no? Dice, allá en las orillas, en los suburbios, en los asentamientos, hay muchas Pachamamas que tienen hambre. Lleven toda esta comida y den de comer a la gente que más lo necesita. Se refería a este lugar. Había una pobreza total en Alto Comedero hace muchísimos años, donde él no veía en vivir el ritual con la gente de la comunidad, sino que aprovechar todo lo que habían hecho, toda la comida en abundancia que había, y nos mandó a repartir a los pobres. Y salimos todos en vehículo cargando las cosas a comer, y él con la bicicleta por atrás. Él siempre en la bicicleta o a pie. Era un hombre y así fundó comunidades, Santa Mónica, me acuerdo, hay una hermana, la hermana Salomé
de allá a la cuasi parroquia de la Loma de Alto Comedero, de acá a 7 kilómetros más o menos, donde él iba y cocinaba con la hermana Salomé. Ella es una persona que puede dar testimonio de las obras del Padre Mariano. O sea, era un cura brochero no con burro, con bicicleta. Esto es otro barrio dentro del gran barrio Alto Comedero. Como vemos aquí está la capilla Santa Mónica, también perteneciente a la parroquia de Loreto, donde trabajaba el Padre Mariano. Y esta comunidad la fundó, la formó, la desarrolló él, junto con el esfuerzo comunitario de toda la gente. Nos decía el señor Laguna que enfrente aquí eran todo terrenos baldíos y que trajo aquí, con los bloques, con las bloqueras, con esto que ven, este sistema de construcción, comenzó a traer personas que no tenían dónde vivir, que vivían en asentamientos o prácticamente tirados a la intemperie, para organizar una comunidad de viviendas humildes y donde pudieran formar un hogar. Y esta fue la capilla que hizo él, con la gente que colaboraba con él. Una humilde capilla, como se ve, con un simple tinglado, paredes de bloquera, y que también tiene, como podemos ver aquí, si me podés acompañar, aquí vemos el típico horno de pan de estas comunidades. Lo he visto en muchos lugares, en muchas casas, muchas viviendas humildes. Con la leña, con esas maderas, se puede hacer el pan, las tortas típicas de acá que le llaman, y los empanadones. Un poco queríamos reflejar esto como un ejemplo de varias otras comunidades que él ayudó a desarrollar, a fundar, para que la gente no solamente tuviera una vivienda digna donde vivir, sino además un centro religioso, cívico, mezcla de esas cosas, comunitario, donde pudieran nuclearse, organizarse, defender sus derechos y en conjunto desarrollar, digamos así, el progreso de esa comunidad. Bueno, yo lo conocí al Padre Mariano acá en la capilla de San Martín de Porres. ¿Sí? Y es una excelente persona. Siempre me gustaba verlo andar en su bicicleta. ¿Andaba en bicicleta? Uh-huh. Él andaba en bicicleta y no solamente veía la comunidad de nosotros, sino veía la comunidad de todos. Él veía por todos. Tenemos un buen recuerdo y, como te digo, lo llevamos en el corazón. La verdad que la persona de él era muy humilde. Lo demostraba, la humildad que él tenía lo demostraba a través de su ropa, a través de su calzado, a través de su forma de vestir. Ese era el Mariano, que lo conocíamos nosotros acá. Usted andaba por la calle, donde sonaba la campanita de la bicicleta era Mariano, no había otra. ¿Quién en Alto Comedero para que sonó una campanita acá? Ya no existe la bicicleta esa, ¿no? Por el diario, ¿no? Me acuerdo que una vez el arroyo La Marta, el que divide este barrio con el otro, el sector B6, Sí. se inundó ese barrio, ¿no? Y entonces cuando, por sorpresa, nosotros aparece el Padre Mariano con una bicicleta, con bota y una capa amarilla, yendo a auxiliar a la gente. Y era algo que nunca hemos visto, ¿no? O sea, llamaba la atención la forma de proceder de él, como hacía con la gente. Bueno, entonces para nosotros dejó algo muy, muy marcado dentro de nuestra comunidad. Mariano fue una persona muy humilde, muy sincera, se dedicaba mucho a los pobres, a los niños. Entonces yo creo que hablar de Mariano es algo grande para nosotros. Yo creo que acá, en cualquier rincón donde ustedes vayan, van a encontrarlo a Mariano, no físicamente, pero espiritualmente, hablando de Mariano, conocerlo a Mariano es algo lindo. Así que Dios quiera que siga habiendo otro Mariano. Yo quiero que algún día aparezca un Mariano más por acá, porque esas son las cosas buenas de lo que nos deja marcado alguna persona, ¿no? que pasó por nuestra vida. Así que yo agradezco esto de lo que se está haciendo, porque realmente es algo muy bonito, muy lindo. Y me acuerdo una vez en la escuela estaban buscando un nombre y sonaba el nombre de Mariano Jacobi, y bueno, por política no pudieron ponerle, pero ojalá Dios quiera que alguna vez esto de poner nombre a los colegios y poner nombre a algún lugar podría ser algo como alguien que pasó por nuestra vida y que haya dejado una buena enseñanza a nosotros.
Así que yo le agradezco mucho haberme entrevistado y con mi sentido de respeto a todos los verbistas, ojalá Dios quiera que algún día aparezca otro Mariano. Gracias. Hasta ahora hemos visto en todos los testimonios, en lo que hemos filmado, grabado, investigado, un poco lo que es la realidad del pueblo originario, mestizo y criollo, pero en el ambiente urbano, en torno a San Salvador de Jujuy, a Alto Comedero, que es esa gran barriada que hemos descrito, pero el fenómeno urbano, es decir, la población de pueblos, valga la redundancia, originarios, integrados a la realidad urbana, a los oficios, a las tareas y a la radicación, al afincamiento en un ámbito urbano. Donde vamos a ver un mapa absolutamente distinto es, si tomamos un poco la forma de expresarse de ello, yendo hacia arriba, es decir, saliendo de Jujuy, continuando por la Ruta 9, que nos conduce a las localidades de Tilcara, Humahuaca, Abrapampa y hasta La Quiaca, en el límite con Bolivia, que es el lugar original donde tuvieron mayor gravitación las poblaciones de pueblos originarios, indígenas, como le hemos mencionado antes, Humahuacas, Atacama, Tilcaras, Aymaraes, Maimará. Este tipo de población, a medida que nos alejamos del centro urbano de la megalópolis, digamos así, de San Salvador de Jujuy, comienza a mostrar un contexto diferente, un ambiente incluso natural y geográfico diferente, y es donde pudimos encontrar otro tipo de comunidades indígenas. Estas sí ya tienen algún tipo de resabio, de tradición, que aún conservan de las viejas y antiguas tradiciones que venían incluso trayéndose en festividades y en sistemas de vida, en estilos de vida, cuando los españoles llegaron aquí a América. Cerca de Humahuaca, al norte de Humahuaca, antes de llegar a La Pampa, hay dos localidades, denominadas así porque en realidad no alcanzan a ser localidades, sino que son una especie de centros cívicos donde se concentran dos comunidades que pudimos observar, y en una de ellas hacer una entrevista. Estas comunidades son de chorrillos y hornaditas, como vamos a ver. Uno de los aspectos que nosotros encontramos, porque el objetivo del documental era ver los pueblos originarios hoy en la realidad del norte argentino, es esa especie de resistencia que tiene la población indígena a contactarse con el extranjero, con el que llega desde fuera. Un poco por el trato peyorativo y algo que es típico de esa población irrespetuosa turística que cae y que busca al indígena como si fuese una planta exótica o una especie de animal en extinción para tomar una fotografía distinta. Esto realmente ha provocado serios problemas para aquellas personas que tienen el interés de comunicarse con ellos y de reflejar un poco su cultura. Así que pudimos llegar hasta donde vive Prudencia Quiroga, que es una indígena ya de más de 70 años y que nos dio una entrevista. Queríamos aclarar un poco esto porque la visión que se tiene aquí en el sur, como dicen ellos, en Santa Fe, en Buenos Aires, en el centro del país, es muy diferente de la realidad que viven los pueblos originarios. Despegándose del centro de Jujuy encontramos esa realidad diferente y vimos que allí el fenómeno que se dio en el plano urbano de la organización Tupac Amaru tiene un plano distinto, una gestación distinta y una resistencia mayor a la cultura de la sociedad blanca que la que pudieron ofrecer en los centros de las ciudades. Son aproximadamente las 14 horas, 14:30 del 19 de enero de 2017. Estamos ahora en el solar donde está emplazada una parte de la comunidad aborigen de los Chorrillos. Después vamos a ver, hay una escuela aquí, denominada General Balcarce, pero que pertenece al área donde está radicada esta comunidad aborigen. El entorno que vemos es absolutamente árido. Realmente tenemos este atuendo tan especial porque es muy difícil tolerar el sol. Me he quitado los anteojos como para que no haya sombra en la cámara, pero el sol es muy fuerte. La gente aquí, si bien está muy aclimatada, recomienda cubrirse por el sol. Esta comunidad cultiva, trabaja, tiene una actividad económica muy similar a la que antiguamente, incluso antes de que los españoles llegaran a América, utilizaban
para escarpar en las laderas, las terrazas y poder utilizar con obras de riego la mejor posibilidad que esta tierra puede dar, pese a que la aridez del terreno, como pueden observar, daría la impresión de que no daría ningún fruto. No obstante, la comunidad aquí está organizada, conservando algunas de las costumbres y de las culturas originales, pero también teniendo relación con lo que es, digamos, la sociedad blanca, la sociedad civil. Esta comunidad aborigen de los Chorrillos está emplazada entre Humahuaca y La Quiaca, más o menos para tomar dos localidades importantes, porque hay muchas pequeñas localidades que casi no figuran en los mapas, tiene que ser un mapa muy especializado. Está sobre la Ruta 9, que es la que conduce desde Jujuy, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca y continúa hacia Bolivia. Y es una pequeña comunidad que dentro de todo, al estar bastante alejada del centro urbano, conserva la fisonomía original que tuvo esta cultura, que tuvieron estas culturas. Bueno, estamos aquí con Prudencia Quiroga, que integra esta comunidad de los Chorrillos, y vamos un poco a preguntarle a ella cómo es la comunidad, cuánto hace que vive aquí, cómo son sus costumbres y cómo trabaja. Bueno, Prudencia, ¿usted nació aquí en este lugar? Sí, yo nací aquí en Chorrillos. En Chorrillos. ¿Sus padres también eran de aquí? Sí, mis padres también. O sea, ya tienen una generación. Claro. Escúchame, ¿sus abuelos? También eran de aquí. También eran de aquí. Siempre vivieron aquí en esta zona cercana a la siempre, quebrada. ¿Me puede decir un poco cómo es, digamos, el trabajo que hacen aquí? Ustedes tienen cultivos, me han dicho. Sí, sembramos poco, así para el consumo nomás, casi no para la venta. No para la venta, es para el consumo de ustedes. Sí, para el consumo sembramos maíz, papa, así. Para nuestra familia nomás, pues, no para la venta. Después no para la... tenemos cabritas que sacamos la leche, hacemos el queso, así. No tampoco mucho. Antes teníamos abuelos de mucho. Y ahora no se puede tener. Ya no, porque todos se van para la ciudad, los niños, todo. Y nos quedamos nosotros, los más mayores nomás. ¿Buscan trabajo en Jujuy? En sur, van a Buenos Aires, todo por ahí, casi no quedan aquí. He visto que hay una escuela aquí. Sí, hay una escuelita. ¿Y más o menos van muchos chicos aquí de la comunidad? Sí, vienen chicos, pero de aquí la comunidad ya están pocos. Yo todos han estudiado, se han ido a estudiar más al sur, o sea que con las costumbres antiguas quedan los más mayores. Los más mayores quedamos. ¿Y Chorrillos un poco se llama la comunidad de ustedes o el lugar? Como... El Chorrillos se llama la comunidad de nosotros. El lugar también. Y el lugar también. El lugar de antes eran los Chorrillos. Y acá un poco, digamos así, de la acción del Estado, del gobierno, o sea, los servicios llegan bien, por ejemplo, las comunicaciones, si tienen algún problema de salud, por ejemplo. De salud casi no, así ahora como hay celular, todos podemos comunicar, pero no agarran bien la señal. Algunos celulares agarran saliendo hacia las montañitas un poco. Así que así no. Antes era peor, no podíamos comunicar. Bien. Y Prudencia, aquí le pregunto, más o menos, si usted sabe qué cantidad de habitantes tiene la comunidad de Chorrillos. ¿Cuántos serán? 50, 60 habitantes. Así. 50 o 60. Sí, pero así medio distanciados, por allá viven unos más acá, no somos todos juntitos. Ah, está un poco otros esparcido. en la banda, por acá, otros por este lado. Y acá vemos que están construyendo algo al lado de la escuela, ¿eso es alguna...? Es para poder vender, como mañana hacemos el festival del queso y la cabra. Ah, mañana es el festival del queso y de la cabra de Chorrillos. Mañana empieza el festival. Ah. Y el sábado ya hacemos la señal. Mañana hacemos la señalada. Y el sábado ya presentamos los quesos, los chivos traemos así para ver cuál da la más leche. Así. Ah, es como un torneo. Ah, sí, cuál tiene más leche. Qué bien. Y escúchame, Prudencia, veo que hay también un templo, que hay una iglesia. ¿Vienen acá sacerdotes los domingos o viven? No vienen. Ellos vienen cerca cuando van a hacer las comuniones o los bautismos. Tenemos la Virgen de Luján, que es la patrona de acá del lugar. La Virgen del lugar es la patrona de la comunidad de Chorrillos. Sí, ella es la patrona. ¿Usted, Prudencia, su familia cómo está compuesta? ¿Tiene hijos, nietos? Sí, tengo nietos. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 4 hijas. 4 hijas. Pero todas se han ido para el sur porque ya han estudiado, no había trabajo, una están en Buenos Aires. ¿Buscaron trabajo? Ah, se fueron lejos. 2 en Buenos Aires, otra está en Jujuy, otro está en
Córdoba se va con los chicos a hacer estudiar allí. Ah, claro. Tengo mis nietos y estudian en Córdoba. Claro, aquí más que la escuela primaria esta no pero tiene. no tienen. ¿Y nietos, quedó alguno acá o están todos con sus hijas? Todos se van con mis hijas a estudiar. ¿Y la han venido a visitar así? Sí, ahora están de vacaciones y vienen. Bien. Siempre vienen a visitar cuando están de vacaciones. Las construcciones, yo estaba viendo ustedes, ¿hacen estos ladrillones? No, o es- eso traen de Humahuaca. Ah, esto lo traen de Humahuaca. Sí. ¿Ustedes hacen con adobe? Con adobe, eso sí, preparamos con el adobe. Ahí preparamos. Y ya lo hacen en la casa. Estos son de mi- ¿Podemos verlo de más cerca, como para tomarlos? ¿Usted me acompaña así, como dueña de casa? No, yo soy de aquí, allá vive mi hermana, todos son familia. Todos son un grupo familiar. Sí, aquí mi hermana, aquí mi cuñado. Ahora con preparar las cartas. ¿Qué tal, güey? A ver, vamos a ver entonces qué nos indica. Estos serían los adobes. Allí adentro hacen la... Esto es un ladrillón de adobe con el que hacen Las casas. la casa. Esto es una tradición muy antigua, ¿no? Sí, eso de antes, De antes. de los abuelitos. Tiene un peso respetable. Sí. Más primero no hacían de piedra nomás. Tierra. Hay de pie. Esto que vemos aquí son las construcciones, de alguna manera el centro urbano, de lo que llaman otra comunidad aborigen de los hornaditos, o como le dicen algunos, la hornadita. Es el centro urbano porque al fondo se puede ver la capilla, hay también acá como una especie de zoom, le diríamos nosotros, salón de usos múltiples, las casas como ven que son con los ladrillones de adobe, que es como tradicionalmente vienen construyéndola los indígenas ya desde la época española y antes también, y allá también se ve el emplazamiento de una escuela, una serie de obras, así como un centro cívico, lo que sería un centro cívico, algunas instalaciones para infraestructura, pilcas, que son los muros, digamos así, que ellos construyen superponiendo las piedras. Este, como podemos ver, tiene pinta de algarrobo, pero no es un algarrobo, es un árbol bastante centenario, diría yo. Y bueno, es un poco el centro urbano, el centro cívico, donde se concentra la actividad de la comunidad. En este momento no hay nadie, están con las labores de pastoreo, y también es un lugar nuevo donde las construcciones son bastante nuevas, bastante, digamos decir, no están completamente desarrolladas, no han sido finalizadas. Se nota que están organizándose, como hemos visto en otros lugares, centros de capacitación, de concentración de la población, de la celebración de actos cívicos, de festividades propias de la comunidad, como vimos en la de Chorrillos, donde mañana se va a hacer el Festival del Queso y de la Cabra. Aquí en esta de los hornaditos vemos cómo se ha conservado un poco la vegetación natural que se tiene y vemos que en algunos corrales, aunque no hemos encontrado personas, están el ganado típico de esta zona, que es el caprino, o sea, los chivitos, como le dicen acá, o la cabra que da leche con la cual hacen quesos. Y en general son, por lo que hemos visto, comunidades autosuficientes. Algo muy poco pueden vender, son un poco refractarios a los turistas, como hemos visto, y tratan de llevar una vida un poco cerrada, aislada, conservando las leyes y las tradiciones naturales que han heredado de sus ancestros de siglos atrás, incluyendo de siglos antes de que llegaran los españoles a América. Bueno,
Estamos aquí con Joaquín, el generoso hombre de Jujuy que nos ha recibido en su casa, que nos ha orientado un poco. Vamos a charlar con él, le vamos a preguntar un poco qué visión tiene él de lo que es hoy la sociedad jujeña y cómo un poco se ha integrado a la misma, a la población criolla descendiente de española, lo que nosotros denominamos los pueblos originarios o los pueblos indígenas. A ver si nos orientás un poco, Joaquín, si vos podrías hacer acá del lugar que conocés, porque estamos en Yala, una localidad que está a 16 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy. ¿Cómo es un poco, si vos tuvieras que describir, es decir, cómo está integrado los pueblos originarios a la sociedad de Jujuy? Bueno, básicamente desde la conquista de los españoles, que realmente ellos se apropiaron de todo y han tenido distintos métodos de casi esclavizar a la gente, ¿no es cierto? Entonces, hay como dos cosas importantes acá a aclarar. Por ejemplo, en realidad vienen los españoles en el reino de Dios y son ellos los encargados de evangelizar a los naturales. Ahora, esto le da el Papa a los reyes católicos para que en sus tierras evangelicen, le da el permiso a través de las bulas papales para que se produzca este hecho. Por supuesto que van a venir españoles que van a hacer barbaridades y de hecho van a tener distintos tipos de conquistas, digamos. Una vez que agarraban las tierras a los pueblos, había tipo de mita, encomiendas, y que eso se van a ir apoderando de todo esto. Esto va a empezar una revolución que empieza incluso acá en el Alto Perú, que con Tupac Katari y Tupac Amaru, que son las primeras revoluciones aborígenes por sus derechos. Rebeliones. Desde acá el canónigo Gorriti va a llevar el federalismo, pero es un federalismo que él mama de los pueblos originarios. ¿Cómo es esto? Los omahuacas son parcialidades que se confederaban en los omahuacas, ¿sí? Estaban los ocloyas, los tilianes, los omaimaras, los uquías, los omahuacas, todo, que eran pueblos que se unían y se confederaban. Esta confederación, este tipo republicano lo va a llevar Gorriti, que estuvo 25 años en la Rinconada evangelizando y aprendiendo un montón, y él es el que va a llevar las ideas revolucionarias a la primera junta. O sea que los pueblos originarios adhieren entusiastamente, digamos, a... Los pueblos originarios ya tenían una organización que nosotros creemos que se organizó. No, desde acá nació una organización política que después va a ser representada en otro lado, pero lo que quiero decir que ya los pueblos se confederaban, o sea que tenían toda una estructura política de cómo era la organización, cómo se elegían los caciques, los curacas, todo lo demás. Y esta revolución, bueno, Belgrano, yo soy presidente del Instituto Belgraniano, pero Belgrano va a ser el gran creador de símbolos y va a ser el gran creador de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Belgrano muchas veces se lo toma solamente como abogado, medio pelo como militar, y Belgrano va a ser, en las aristas que vos toques, va a ser un creador de símbolos, un creador de leyes, un creador de derechos humanos. Todo demás. Y le entrega al nuevo triunvirato 40.000 pesos duros españoles, que él los dona para hacer las 4 escuelas, que va a ser en Tarija, en Jujuy, en Tucumán y en Santiago del Estero. Después de 194 años hicimos la de Jujuy, pero tardamos un poquito, pero la hicimos. Hay expedientes que demoran. Había unos trámites que no se firmaron bien. Bueno, la cosa es que Belgrano sabía que un pueblo sin educación no podía formarse como patria. Por lo tanto, la base estaba en la educación.
en la educación de los chicos, en la educación de las mujeres, porque las mujeres son las primeras que desde su vientre maman esa revolución y le enseñan a sus hijos a través de su vientre ya a mamar eso. Entonces empezó a dándole importancia a las mujeres, a los chicos, y Belgrano va a escribir de puño y letra el reglamento de las 4 escuelas de primeras letras. ¿Qué hace ahí Belgrano? Se venía el 25 de mayo nuevo y crea esta segunda bandera, que es la bandera más antigua que tenemos, la bandera nacional de nuestra libertad civil. Me sale la palabra, pero él quería coronar un monarca. Él quería poner inca, un monarca a la cabeza de la revolución sudamericana, ¿sí? Del Congreso de Tucumán, que se quería traer una monarquía temperada, que era una monarquía constitucional, con un lugar para el pueblo, con cortes, con todos. Entonces, que era lo que él había traído de Europa, que ya estaban terminando estas monarquías absolutistas y empezaron estas monarquías constitucionales, y él vio todo ese cambio también. Entonces Belgrano en esta bandera de la libertad civil va a poner ese maíz capacha que representa la realeza incaica. Después tiene los 2 laureles de la batalla de Tucumán y Salta, las glorias, y abajo tiene un lemisco, se llama esa cintita que une los 2 laureles, que en el escudo nacional son celeste, blanca y celeste. Acá son rojas, porque acá representa la sangre que se ha derramado en estos 15 años de lucha, donde van a ser después 15 años de lucha, pero hasta ese momento toda la sangre que se ha derramado del pueblo y el sacrificio del pueblo. Pero finalmente nosotros acá vamos a tener los 15 años de lucha, que son desde el día hasta el 25, donde lo terminan matando a Olanieta en Tunuzla, y ahí termina la revolución. Ahí se declaran los pueblos independientes, España reconoce todo, y en esos 15 años de lucha se va a perder 1/3 de la población. Vamos a perder casi la mitad de la población de la Puna, que era la que más población tenía en concentración. Ahora es al revés. De pueblos originarios. Claro, ahora es al revés. Allá estaba casi toda la población, y acá recién en estas ciudades nuevas, que tardaron casi más de 60 años para hacer una ciudad acá, porque los pueblos originarios de la quebrada no permitieron el paso de los españoles. ¿Sí? Y bueno, la verdad que uno puede hablar horas de lo que pasó acá y de los pueblos originarios, sobre todo. Nosotros particularmente estamos haciendo un rescate de la historiografía que nos vendieron, que fueron la guerra pasó en Buenos Aires y el interior no existió, sí. O la guerra gaucha. Sí, está bien, los gauchos defendieron Güemes y todo lo demás, porque acá se usaban caballos, en el norte no se usaba caballo. Los caballos no resisten mucho las alturas. Pero suelo de piedra. El tema es que fue las revoluciones de los pueblos, y entonces ahí se olvidan de los pueblos originarios, que fueron los que más sufrieron entre los valles y el comercio del Potosí y del Alto Perú. El genocidio indígena computa que entre 1492 y 1650 desaparecieron entre 50 y 80 millones de indios en toda América, un crimen que multiplica en más de 10 veces el número de víctimas del Holocausto judío. El trabajo esclavo en condiciones infrahumanas, las matanzas de caciques, la reducción mediante instituciones como la mita y la encomienda, la conquista de territorios para la apropiación de tierras, sembraron la muerte y el terror en las poblaciones originarias desde los primeros días de la conquista. En nuestro país, la conquista del desierto de Roca arrojó
a mediados del siglo XIX, decenas de miles de indígenas asesinados y miles de familias de indios desmembradas, incluyendo la sustracción de bebés y menores, algo que se repetiría dramáticamente un siglo después durante la última dictadura militar. En 2015, por primera vez una indígena de nuestro país, Milagros Sala, era elegida para integrar un organismo internacional parlamentario. En julio de 2015, en su mensaje ante el segundo encuentro de movimientos populares, organizado por el Vaticano y el gobierno del presidente Evo Morales, el Papa Francisco dijo: "Y quiero decirles, quiero ser muy claro, pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América".